Querido Padre Celestial, gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de investigar las cosas que tú nos quieres revelar y de aplicarla a nuestras vidas. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que todo lo que hoy día comprendamos lo podamos atesorar y sobre todo compartir con otros. Mi Dios, bendice a tu pueblo, bendice a tu congregación conforme a tus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Gálatas. Estamos empezando a estudiar esta serie tan bonita del libro de Gálatas. No siempre se estudia en una iglesia un libro completo, un libro de corrido, y creo que este va a ser el caso y nos va a hacer definitivamente mucho bien. Recuerden que no es solamente estudiar una carta paulina, sino además el objetivo es aprender a leer las cartas del apóstol Pablo y de cualquier carta del Nuevo Testamento. En la sesión pasada, ¿se acuerdan? Alcanzamos a trabajar resumidamente y de manera introductoria los problemas que enfrentó el apóstol Pablo en esta región de Galacia, cómo los enfrentó de diferentes ángulos, y creo que eso va a ser súper aplicable a través de toda la carta. Pero ya tuvimos una introducción de eso y ahora nos vamos a concentrar en el capítulo 1, los primeros 9 versículos. ¿Por qué es tan importante estudiar una carta como Gálatas? Bueno, en primer lugar, porque los problemas de aquella época son muy similares a los de cualquier época en la historia de la cristiandad. Claro, seguramente no vamos a ver en esta época que lleguen judíos vestidos con túnicas largas a judaizar, ¿no es cierto?, a presentarnos un evangelio diferente y a tratar de convencernos para que nos hagamos judíos antes de poder ser cristianos. Pero lo que es para toda época es que el laboratorio del mal se levanta y comienza a trabajar tan pronto el evangelio de nuestro Señor ha caído en buena tierra y empieza a dar fruto. Trata de quitar lo antes posible lo que se ha sembrado. Así que aunque no veamos judíos de este tipo, ¿no es cierto?, que nos vienen a tratar de convencer, es completamente cierto que nosotros vemos constantemente en las redes sociales, en la televisión y donde ustedes se metan, vemos programas que nos hablan de diferentes formas del Evangelio, diferentes interpretaciones de pasajes bíblicos. Nos muestran algunas comprensiones de lo que la palabra dice que pueden ser extremadamente capciosas. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿estarías en condiciones de distinguir un evangelio falso de uno verdadero? ¿Conoces adecuadamente el evangelio que está en la Biblia como para poder decir, este otro es falso, aquí está el punto, aquí este otro punto está equivocado, no voy a tomar en cuenta esto, más bien desecho esto y me alejo de esta enseñanza y tal vez incluso de esta gente? Puede ser que las personas que nos compartan la palabra de Dios estén muy bien vestidos, en congregaciones enormes, ¿verdad? Y parece todo muy convincente. O a lo mejor nos encontramos en la calle con un joven fervoroso que hasta nos, ¿no es cierto?, nos invade esta sensación de ojalá yo tuviera ese fervor, pero puede estar transmitiendo algo equivocado, a sabiendas o sin saber. Y el punto que me interesa destacar acá es si tú o yo estamos en condiciones de diferenciar la paja del trigo. Estamos en condiciones de diferenciar lo verdadero de lo falso. Por tanto, definitivamente tenemos que tener claro qué es el evangelio en el cual hemos creído. No todo lo que brilla es oro, como dice el viejo dicho. No todo lo que parece nos conviene, aunque venga en una bonita caja, aunque sea muy bien dicho, aunque la persona que nos habla sea muy bien parecido y además esté hablando con mucha convicción. Tenemos que ser capaces
de diferenciar lo verdadero de lo falso. Bueno, comenzamos entonces y definitivamente el saludo de esta carta es sumamente especial. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué introducción bella, como son prácticamente todas las de las 13 cartas de Pablo, pero esta es muy especial, es extremadamente combativa, sumamente directa, y por eso vale la pena que la analicemos con cuidado. En primer lugar, Pablo se llama a sí mismo Pablo. Sabemos que su nombre original era Saulo. Entonces seguramente él tenía los dos nombres, Saulo, Paulo. Saulo seguramente sus padres se lo pusieron en honor del rey Saúl, que además era de la tribu de Benjamín, igual que Pablo. Pero a lo mejor los padres le pusieron un segundo nombre, o si no, Pablo mismo lo adoptó en algún momento, este nombre Paulo, que es un nombre latino y significa pequeño. Así que para Pablo, en el momento de convertirse, este segundo nombre le quedó mucho mejor, porque en primer lugar, él se sentía el más pequeño, el más insignificante de los apóstoles. Por lo tanto, Paulo para él hacía mucho sentido. Y por otro lado, era un nombre gentil, de la usanza de la época, y para la gente iba a hacer mucho más sentido también, porque él entendió que era enviado a los gentiles a predicar. Así que le quedaba bien. Y así comienza esta carta. Por otro lado nos dice apóstol, una palabra re importante porque comienza presentando sus credenciales. Dice, yo soy apóstol, pero miren cómo lo dice, apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Y por qué esta forma de presentarlo? Seguramente los opositores que llegaban a las iglesias de Galacia se presentaban a sí mismos como enviados por la iglesia de Jerusalén. Enviado es la palabra apóstol. Entonces ellos se presentaban como si hubiesen sido enviados por la iglesia de Jerusalén y en particular por Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús. Entonces ellos presentaban esa carta como garantía de una doctrina sana, sólida y también como una carta de presentación para ser aceptados. Pero Pablo comienza combatiendo diciendo, no, ellos se presentarán como enviados pero de Jerusalén. Pero yo soy apóstol de Jesucristo mismo. Él me envió. Y el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos. Pablo vio a Jesús resucitado en el camino a Damasco. Y para él, eso era la marca distintiva de un apóstol genuino. Haber visto a Jesús resucitado y haber sido comisionado personalmente por el Cristo resucitado, a una misión en particular. De gran importancia estas pequeñas cosas que estamos viendo. En el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo. ¿Por qué enfatiza eso? Bueno, porque él no era un lobo solitario. Él predicaba, la gente conocía su predicación, había muchos que se juntaban con él y que lo acompañaban en el trabajo misionero, que escuchaban su predicación y que ellos mismos transmitían esa doctrina donde iban. Por lo tanto,
Él dice, mire, yo no estoy inventando esto, no lo estoy diciendo detrás de una esquina, no lo estoy diciendo así para callado. Esto es lo que he predicado, lo que les prediqué a ustedes, mis hermanos de Gálatas, y lo que predico en todas partes. Y también los hermanos que están conmigo y que me han escuchado, lo saben y son testigos de que no miento. Versículo 3. El saludo acostumbrado del mundo griego ahora lo combina Pablo con el saludo acostumbrado del mundo judío. Y esto es una combinación completamente paulina, única. El saludo griego de costumbre era gozo, en griego jarein. Pero Pablo lo cambió diciendo, en lugar de gozo, dice gracia, charis. Y posteriormente le junta la palabra clásica del saludo judío, shalom. Entonces, gracia y paz. Esto es completamente paulino porque para él la recepción de la gracia divina era el único factor, el único medio de poder experimentar el saludo judío de paz, el famoso reposo que es el motorcito de la teología del Antiguo Testamento, lo que Dios quiere darle a su pueblo. Así que gracia y paz de parte de nuestro Señor. Versículo 4, vuelve de inmediato a la centralidad de Jesús y del Evangelio. Porque de Él, de nuestro Señor Jesucristo, es el Evangelio. Hasta ahora, Él ya nos ha dicho cosas muy importantes acerca del Evangelio. Y si las hemos pasado por alto, definitivamente en la conclusión vamos a remarcarlas. Porque es lo que tenemos que saber. Es lo necesario para poder entender qué es lo que hemos creído y poder compararlo con otras cosas que escuchamos por aquí o por allá y decir, este es el verdadero Evangelio, este no. Ahora, fíjense que nos dice en el versículo 4 que el primer asunto que se percibe del Evangelio es que nos ha librado del presente siglo malo. Y esto es inesperado, porque uno podría entender de las muchas veces que Pablo habla de esto, que nos ha librado del pecado o del poder del pecado. Eso es la influencia del Evangelio. Pero fíjense cómo él lo traslada de inmediato a la lucha espiritual. ¿Por qué hará eso? Porque Pablo está entendiendo que lo que ocurre en Galacia es un asunto del laboratorio del mal. Es un tema ideado por las fuerzas demoníacas, donde están tratando de desvirtuar el único camino para la salvación de la humanidad, el Evangelio que le ha sido revelado al apóstol directamente por Jesucristo. Entonces, él empieza diciendo, nos ha librado de la potestad del siglo malo. Es la misma idea que nos presenta en Efesios en el capítulo 6 cuando dice la lucha no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades en las regiones celestes. Lo mismo acá. Lo que está pasando en Galacia, hermanos queridos, es una lucha espiritual, es una guerra. El mal se levantó para desvirtuar lo que he predicado, lo que he enseñado, lo que he ejemplificado y lo que les ha salvado, lo que les permitió la recepción del Espíritu Santo. Eso es lo que quieren desvirtuar, porque están equivocados, pero esas personas en el fondo no son el centro del problema, sino las huestes del mal que los están usando. Y por eso comienza la carta de manera muy combativa en este versículo diciendo, nos ha librado el Evangelio de el presente siglo malo. Así es que él subraya el poder de las tinieblas. Y no es una cosa menor. Tienes que entender, hermano, hermana, que lo que hizo Jesucristo fue sacarte del reino de las tinieblas y trasladarte a su luz admirable. Has sido sacado, has sido sacada para no regresar nunca a ese dominio del infierno.
Eres una nueva criatura. Eres el inicio del verdadero proyecto de Dios. ¿Cuándo? Cuando has recibido el Evangelio de la gracia que se concentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el que se descuida de este asunto, del poder de las tinieblas, tratando de robar aquello que ha sido sembrado, o se pone soberbio, pensando que a él no le va a pasar, o en ese descuido la va a pasar mal. Y tengan en cuenta esto, mis queridos, tarde o temprano vas a tener una triste experiencia si no entiendes, si no tomas en cuenta que tan pronto recibiste el Evangelio de Jesucristo, te hiciste objeto de los ataques del enemigo. Desde el mismo instante en que fuiste trasladado de las tinieblas a su luz admirable, comenzó un proceso para tratar de regresarte al dominio de las tinieblas. No es que puedan quitarte lo que ha sido hecho en ti, no es que puedan quitarte el Espíritu Santo y la salvación eterna, no, pero lo que pueden hacer es tu vida miserable, es hacerte pensar que no tienes lo que sí tienes, es tratar de que vivas de manera contraria a lo que debes vivir, porque de esa manera te pones tú mismo en enemistad contra tu Padre y contra quien te salvó. Habiendo dicho todas estas cosas, termina el apóstol con una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una adoración, una expresión de adoración. Eso es lo que significa doxa, ¿no es cierto? Entonces, una doxología está en el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que ha dicho Pablo es tan potente, es tan verdadero, tan directo, viene de Dios, que él no puede sino terminar con una alabanza, una glorificación del Señor, quien le ha revelado estas cosas. Por eso es tan pertinente que termine diciendo: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades? Y me gustaría que las examináramos juntos por un momento. Esta carta es diferente a las demás cartas de Pablo, no solo en el saludo, sino especialmente en lo combativa y lo apasionada que es. Su seguridad en cuanto al llamado y comisión nos debe enseñar que en nuestra vida espiritual definitivamente necesitamos esa misma convicción. Lo importante no es que somos miembros de determinada iglesia o que sigamos a cierto pastor, no. Lo central es que nos llamó Jesucristo y que el Padre, que demostró que Jesús era el Mesías por medio de la resurrección, Él también nos ha llamado. En otras palabras, es la labor de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vino a vivir, a morar en nosotros. Nuestra vida espiritual, igual que la de Pablo, es un milagro y debe mantenerse en ese ambiente, en el ambiente de lo milagroso. ¿Sabes quién eres realmente en el reino de Dios? ¿Estás seguro de haber sido llamado, de haber sido librado, de haber sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable? ¿Es una convicción en tu vida, en tu corazón? Porque si no es así, claro, todo lo que estoy diciendo acá, todo lo que Pablo alega, todo lo combativa que es esta carta, te va a pasar por arriba. Te va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Pero necesitas tener esa convicción. Por eso Pablo le habla a los Gálatas como a sus amados hermanos y les dice: miren, no permitan que les enseñen otro evangelio o una cosa falsa, porque esto es lo que les ha dado identidad, esto es lo que les ha trasladado, esto es lo que les ha dado una nueva oportunidad de vida.
necesitas poder decir, yo sé quién soy, yo sé a quién he creído, yo sé qué he creído y sé, por supuesto, quién soy en el reino, porque soy hijo de Dios, soy heredero y coheredero con Cristo y soy definitivamente un representante de mi Señor aquí en la tierra. Eso es lo que tú puedes y debes decir para tener esa convicción que llena al final, como dice al principio en la carta, de gracia y paz tu vida. En segundo lugar, y otra aplicación importantísima, es que cuando en el versículo 4 habla del efecto de la obra de Jesús, pudo haber dicho muchas cosas, como en otras cartas que el apóstol escribió. Pero aquí enfatiza el combate espiritual, como les dije hace un ratito. Él lo dijo claramente en Efesios, que este asunto es un problema de carácter espiritual y que se libra contra huestes de maldad, no es contra personas. Ciertamente esos judaizantes eran muy molestosos. Esos opositores realmente persiguieron a Pablo y trataron de arruinar la obra del apóstol. Así que cuando se veían no se miraban con mucho cariño seguramente. Pero Pablo tenía claro que detrás de eso había entidades espirituales. El combate en Galacia no era en definitiva contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Y eso, mis hermanos, el haber sido trasladados al reino de Cristo es lo que nos hace de inmediato objetos del ataque del enemigo. Jesús nos ha librado. Di conmigo, Jesús nos ha librado y por lo tanto no podemos dejarnos esclavizar nuevamente. Nos ha trasladado de un reino a otro reino. No podemos volver atrás. Nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. No quieras ser ciego de nuevo. Nos ha trasladado del temor y de un futuro de castigo y condenación a un futuro glorioso, de paz, de gozo, de gracia, de comunión con el Creador, de posibilidades de obediencia para lograr aquello que es la buena y verdadera vida que Dios preparó para cada uno de nosotros. Es la relación de hijo, de amigo, con tu Salvador. ¿No es eso mejor? Quien quiera volver atrás, creo yo, no ha entendido mucho de qué se trata esto. No hay otro evangelio. Y así comienza el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 6 nos dice, estoy maravillado, una palabra que también se puede traducir atónito, sorprendido y en algunos contextos incluso angustiado. ¿Por qué? Porque se alejaron y pronto. Se alejaron. Es como si alguien estuviera jugando un partido de fútbol y de pronto, sin aviso, se va al otro equipo y comienza a meter autogoles. Eso es más o menos la expresión para que la entendamos en el presente. ¿Cómo es posible? Pablo había visto personalmente como Pedro, a quien había considerado un aliado al principio, Pedro mismo, por las presiones de Antioquía,
se había vuelto atrás hasta cierto punto, se había dejado influenciar por toda esta presión judía que venía desde Jerusalén. Y Pedro entonces, desde la perspectiva de Pablo, había sucumbido a las cosas centrales del Evangelio. Pues bien, él lo estaba viendo y con mayor razón le podía pasar a creyentes mucho más nuevos. Por eso entonces, los argumentos que estaban presentando estos judaizantes a los gálatas seguramente los dejaron boquiabiertos. Se trataba de judíos, de gente experta en las cosas de la ley, en las cosas del Antiguo Testamento. Les contaban historias, les daban las interpretaciones que estaban en la Mishnah, en el Talmud y en tantas otras escritos judíos. Ellos hablaban de mil y cualquier cantidad de cosas que los gálatas no entendían. En otras palabras, estos judíos lo que querían hacer es transformar las iglesias de Pablo en sinagogas mesiánicas. Porque estos judíos habían creído también en Jesús. Sí, eso no es el problema. Ellos habían creído que Jesús era el Mesías prometido y que era el que debía ser predicado. Pero el punto es que ellos pensaban que para poder ser un cristiano completo, primero tenían que volverse judíos. Y ahí estaba el terrible error. Por lo tanto, estos judaizantes lo que querían hacer es transformar las iglesias de Pablo, que para ellos Pablo era una especie de revolucionario teológico, y querían volver al sistema antiguo, donde los gentiles que participaban en las sinagogas judías eran llamados temerosos de Dios y podían participar. Y si querían volverse judíos completos, entonces debían aceptar los ritos para volverse un judío completo. Y eso lo llamaban ellos hacerlo un prosélito. Dentro de esos ritos, el más importante de todos era la circuncisión. Y claro, ese va a ser el tema de toda la carta de los Gálatas. Porque los judaizantes quieren circuncidarlos a toda costa, quieren hacerlos en cierta manera prosélitos judíos, como si fuese necesario primero ser judío antes de poder ser cristiano. Pero todo el argumento de Pablo en la carta es: dejen eso de lado, porque en Jesucristo todas las cosas son hechas nuevas. Ya no hay judío ni gentil, dicen en la carta a los Efesios. Hay un nuevo pueblo. Hay una nueva sociedad en Cristo Jesús. Y esa nueva sociedad del pacto nuevo es una sociedad donde no importa la etnia, no importa el origen, y eso les espantaba a los judíos. Lo que importa es la fe en Jesucristo y la recepción del Espíritu Santo que nos permite vivir la vida en el Espíritu. Ese es el centro, el núcleo de la carta a los Gálatas. Por eso Pablo se sorprendió sobremanera de que los Gálatas estuvieran cayendo tan pronto. No habían entendido, definitivamente eso es lo que estaba pasando. No habían entendido, no tenían raíces en relación con el Evangelio. Y por eso cuando les presentaron argumentos nuevos que parecían sólidos, tal vez bien dichos y con gente que parecía muy creíble, bueno, sucumbieron rápido. Miren, esto yo lo he visto, lamentablemente. He visto hermanos que de pronto no se dan ni cuenta que están en una secta. He visto hermanos que tienen parientes entre los mormones o testigos de Jehová y creen que es lo mismo que nosotros. He visto algunos que piensan que ser católico es similar, es muy parecido, es casi lo mismo. O sea, somos realmente, como dicen los católicos, hermanos separados. Pero no entienden que hay un abismo de diferencia, precisamente por el evangelio que predicamos. Un evangelio que o es el que está en la Biblia o es otro inventado. Entonces, miren, incluso tuve la triste noticia de que un compañero mío del seminario se había vuelto, pero no a la iglesia católica, sino a la iglesia ortodoxa. Se enamoró de los ritos, se enamoró de la tradición, de la antigüedad de la iglesia, etcétera, etcétera.
pero no está tomando en cuenta que es otro evangelio en última instancia. Aunque tengamos raíces comunes, aunque hayamos partido del mismo lugar, Pablo estaría horrorizado porque es otro evangelio. Aquí, en estos versículos del 7 al 9, Pablo no explica todavía qué es lo central del evangelio. Lo va a hacer en el resto de la carta y por supuesto lo hizo ya de una manera muy resumida en el saludo de los primeros 5 versículos. Así que si lo pasaste por alto, lo vamos a repetir en un momento. Pero el punto es que aquí no se detiene todavía, pero sí les dice, creer o aceptar otro evangelio es gravísimo. No es una cosa menor como ustedes creen, porque definitivamente no lo hay. De manera que es aceptar algo falso. Si él, Pablo, o incluso un ángel de Dios, algo que ya es impensable, presentara otro evangelio, dice, sea anatema. La palabra anatema es una palabra durísima, es una palabra que significa sea consagrado para destrucción. Es una maldición fuerte. Miren, el primer evangelio falso fue presentado precisamente por un ángel caído. Satanás le dijo a la mujer en el huerto de Edén cosas inadecuadas acerca de Dios y le dio supuestas buenas noticias que ella creyó, por lo tanto tomó del fruto prohibido y lo compartió con su esposo. Ahí tienen ustedes el primer ejemplo de un evangelio falso y lo que produce. La pregunta es, ¿ustedes Gálatas van a hacer lo mismo? Les digo, si incluso yo o un ángel de Dios, ni siquiera un demonio, un ángel caído, no, un ángel del Señor les presentara otro evangelio, sea anatema. Mire, Pablo no andaba anatemizando a cualquier persona y no es algo que debamos hacer en el presente. Definitivamente, maldecir no es el trabajo de la iglesia. Nos ha sido encomendado el evangelio de la bendición, el reino que bendice. Y nosotros fuimos llamados a bendecir al mundo, bendecir a la gente. Pero Pablo tiene tan claro lo que está diciendo y tan clara la falsedad de lo que se estaba presentando que en este caso él piensa que en el nombre del Señor tiene todo el derecho y toda la autoridad de maldecir a aquellos que están presentando una mentira porque están cortando la vida espiritual de las personas. Pablo estaba ciertísimo de haber recibido el evangelio directamente de Dios, no por hombres, y por lo tanto cualquiera que lo falseara sea anatema. Terminemos, hermanos, esta reflexión de esta introducción todavía en el capítulo 1. Terminemos con algunos pensamientos que creo que van a ser útiles para nosotros. En primer lugar, ¿cómo están nuestras convicciones de fe? ¿Cómo está aquello que hemos creído? ¿Te sientes seguro de lo que sabes, de lo que has creído? ¿Eres capaz de compartirlo con esa misma certeza? ¿Cómo es el evangelio que nosotros predicamos? ¿Podríamos hacer un resumen de cuáles son las verdades centrales y aquellas que entonces, si no se ajustan a eso, son falsas? Mira, para que lo veamos de nuevo, creo que es bueno que examinemos los primeros 5 versículos otra vez. Mira esto que he destacado en rojo. La centralidad del Señor Jesús. En el versículo 1, el apóstol fue nombrado apóstol por Jesucristo. Y también dice por Dios el Padre, pero que lo resucitó. ¿A quién? A Jesús. Lo resucitó de los muertos. En el versículo 3 al final dice,
la gracia, ¿no es cierto?, y paz de Dios Padre, pero también de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es central en la verdad del Evangelio. ¿Y qué hizo el Señor Jesús para ser tan central? Versículo 4, el cual se dio a sí mismo, el cual Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Eso es, en primer lugar, el punto uno, el punto neurálgico del Evangelio. Jesús mismo. ¿Qué cosa? La obra de Jesús junto a la persona de Jesús. Su venida, su encarnación, su gracia al venir, su trabajo, su muerte expiatoria en la cruz, la resurrección de entre los muertos, la ascensión a la diestra del Padre y por supuesto el derramamiento del Espíritu Santo. Todo eso, toda esa obra maravillosa es completamente central en el Evangelio. Sin eso no hay salvación, no hay regreso a la comunión con el Creador. En segundo lugar, también nos aparece en estos versículos, en el versículo 4 sobre todo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados y para librarnos de este presente siglo malo. O sea, enfatiza el aspecto de que necesitamos salvación, necesitamos libertad. Y lo que hizo Jesús tenía ese objetivo. Es la puerta, es el camino, es la solución para la humanidad, para el problema de la esclavitud del pecado y el problema de la esclavitud del presente siglo malo dominado por huestes de maldad. Por último, este saludo al principio, gracia y el efecto, paz. Esto es el Evangelio. Si lo que tú has creído no ha sido un regalo, un bálsamo de gracia en tu vida y ha producido el famoso shalom judío, el reposo, el Shabbat en tu vida, entonces tienes que preguntarte en qué evangelio has creído. Miren, no hay mucho más que pueda decir acerca de esto. Solo preguntarte si en verdad has recibido, has aceptado el evangelio que Pablo enseñó. En otras partes de la carta, él va a agregar otros temas importantes del evangelio, como la fe sin obras, sobre todo la venida del Espíritu Santo y claramente la vida en el Espíritu Santo por el hecho de que Él ha venido a nuestras vidas. Ahora, en este resumen introductorio, claro, Él no ha dicho estas cosas, lo veremos después, pero lo que sí dijo, la centralidad de Jesús, la libertad que nos ha dado del pecado y de las potestades del mal por la obra de Jesucristo y por supuesto el efecto de gracia y paz en nuestras vidas, eso ya lo enfatizó y es suficiente para que tanto los Gálatas en aquella época como tú y yo en el presente nos preguntemos qué hemos aceptado. ¿Es posible que hayamos creído en otro evangelio? ¿Es posible que pudiéramos ser engañados con otro evangelio? Tienes que conocer, hermano mío, hermana querida, tienes que conocer el verdadero evangelio, las buenas noticias, tal y como han sido reveladas en la Escritura. No te dejes mover de esa verdad, porque de eso depende tu vida espiritual presente y futura. Y recuerda que has sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Por ningún motivo vuelvas atrás y quieras ser nuevamente un ciego desorientado, como está la mayor parte de la gente de este mundo. Que el Señor te bendiga. Oremos.
Padre, gracias por tu palabra. Y pido que el poder de tu Espíritu Santo selle lo que hemos escuchado y bendiga a tu pueblo. Bendiga a los que están recibiendo esto y están abriendo su corazón para que esta buena semilla dé mucho fruto. Te ruego, Padre, que ninguno de tus pequeños sea engañado con otro evangelio, sino que podamos mantenernos firmes en la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén.